Vamos a seguir en este tema porque otro de los aspectos mencionados anoche en esta propuesta tiene que ver con el futuro de las AFP. Se terminan, decía el presidente, y proponiendo ahí la creación de gestores de inversión privados. ¿En qué consiste eso? Alejandro Aristimuño nos cuenta más y también las reacciones ante esta iniciativa. Alejandro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es. Bueno, nosotros venimos reportando este tema porque fue parte de la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric y recordemos que esto se ha venido discutiendo, digamos, no oficialmente, pero sí en algunos discursos políticos, tanto del Parlamento como propias autoridades hoy día de gobierno. Lo hemos hablado también con exministros y también ministras del actual periodo presidencial. Siempre la pregunta que hemos hecho los periodistas es, eso también atendiendo, por supuesto, las dudas que tiene la ciudadanía. ¿Se acaban las AFP? Nosotros hemos hecho esta pregunta en distintas oportunidades como los he comentado, a distintos políticos y nos han dicho, al menos lo último que se ha dicho es, se acaban las AFP como las conocemos hoy día. ¿Y cómo se va a traducir esto? Bueno, hay algunas reacciones respecto de ello, sobre todo esta organización de No Más AFP, que ha lanzado además una dura crítica a esta propuesta que hace el presidente Gabriel Boric ayer en cadena nacional. Ha dicho, al menos uno de sus dirigentes, que no se terminan las AFP, sino que más bien se convierten, es decir, tal cual como las conocemos las AFP, es decir, por ejemplo, cuando usted iba a una oficina de las AFP a buscar una cartola, poner un reclamo o cualquier otra cosa, eso sí va a dejar de existir, porque como conocemos las AFP hoy día es que van a hacer únicamente las inversiones de los fondos provisionales, es decir, lo que usted cotiza mensualmente, ¿quién va a generar o quién va a administrar eso? Bueno, dependiendo de la elección que usted tenga, la gestión privada o una gestión pública. Las oficinas, es decir, la parte administrativa de cuando usted iba a afiliarse a una AFP, por ejemplo, hoy la mayoría de estos trámites se hace digitalmente, pero cuando se hace o cuando se iba a hacer, usted asistía a las oficinas administrativas de la AFP. Ahora va a tener que asistir a un órgano autónomo muy parecido a lo que tiene el Banco Central hoy día. Va a ser un órgano autónomo con, digamos, un directorio que va a finalmente dirigir esto. Eso, por supuesto, son detalles que van a tener que debatirse en el Congreso durante los próximos días, porque si bien lo decían algunos parlamentarios, no está muy claro de cómo va a funcionar, pero ya hay, digamos, algunos analistas, hay algunas voces expertas que empiezan a, digamos, definir cómo efectivamente va a funcionar no solamente la parte administrativa de los fondos, sino también las oficinas. ¿Qué va a pasar con esto? Se cambia entonces la denominación, al menos así han dicho los líderes de la organización No Más AFP, que se cambia el tema de las AFP, como la conocemos hoy día, sino ahora más bien gestores de inversión. Hablamos también porque hay otra lista importante de este mismo tema, es los asesores previsionales. ¿Qué va a pasar con ellos? Recordemos que cuando usted tenía alguna duda, iba seguramente a algún asesor previsional y todo eso, y también forma parte de las críticas que se han lanzado durante esta jornada sobre la propuesta que ha hecho el presidente de la República, Gabriel Boric, y que va a tener que ser discutida también en el Congreso en los próximos días. ¿Qué va a pasar sobre todo con los asesores previsionales? Pasemos a escuchar parte de estas declaraciones. La reforma previsional es una muy buena noticia, una importante noticia para nuestro país. Se entiende que mejorarán las pensiones. Sin embargo, se ha discutido mucho respecto de varios temas que tal vez podrían ser ciertas faltas que tenga esta reforma. Dentro de ellos, hasta el momento no se ha hablado de la inclusión de asesores previsionales dentro del sistema. Creemos que sería un error, debido a que principalmente si se mantiene el sistema de consulta y oferta de monto de pensión, dejando también a la renta vitalicia como la modalidad de pensión, habría que entender que todavía las personas deben tomar decisiones y que estas decisiones no son fáciles ni tampoco podrían ser tomadas a la ligera. Y también se incluiría, de acuerdo a esta reforma previsional, la herencia dentro de las rentas vitalicias. Bueno, a ver, para poder entenderlo, porque son varias las creaciones, las nuevas siglas a las que a lo mejor tendríamos que acostumbrarnos. Como tú decías, se acaban las AFP tal como las conocemos, pero igual sigue habiendo la posibilidad de que existan privados en el sistema. Eso quiere decir que lo que tiene que ver con la administración, es decir, todo lo que tiene que ver con la cartola, cobrar el dinero, administrarlo, pagar las futuras pensiones, ese sería un órgano público, que sería el APA. Ahora, exactamente. Ese es uno, pero además para lo que tiene que ver con el manejo y la inversión del 10 o 10,5% de las cotizaciones, ahí la gente podría escoger entre uno privado y uno público, ¿es así?
Claro, y ese se voy a permitir leer que se llama inversor de pensiones público autónomo o inversor privado. Es decir, esa alternativa que es la que se ha puesto en tabla en distintas discusiones, que finalmente quién va a manejar la plata, bueno, va a tener la posibilidad de ser un órgano público o como esta evolución quizás, como en voz de lo que ha dicho más temprano en conversación con Chilevisión Noticias los dirigentes de la Asociación Más AFP, e insistimos, esta figura de las AFP como la vemos hoy día, ellos pasarían entonces a llamarse ahora gestores de inversión, y por eso es la crítica que hacen también, digamos, algunas asociaciones. Eso va a ser, por supuesto, como les he comentado, esta inversiones de gestión de fondos que tienen estas siglas particulares, que voy a buscarlo realmente porque, bueno, todo esto es nuevo para nosotros. Si ya lo hemos venido, digamos, analizando con distintos expertos, bueno, falta entonces esta nueva implementación de algunas instituciones que van a tener que ser entonces realizadas para esto. Es el IPA, que es inversor de pensiones público autónomo, o el IPP, que es inversores de pensiones privados. Serían, digamos, por decirlo de alguna manera, tres instituciones que se van entonces a encargar de lo que hoy conocemos como las AFP. Pero pasemos a escuchar también lo que nos decía propiamente también los liderazgos de esta asociación de No Más AFP, que conversábamos con ellos más temprano. No es el resultado de lo que nosotros hemos planteado reiteradamente. Sí, desde una perspectiva puede ser una parte de lo que la ciudadanía viene demandando hace tanto tiempo, en orden a que se requiere una transformación estructural del sistema. Lo valorable es que se fortalezca un órgano público como el IPS, que es el único organismo público en seguridad social existente hoy día en Chile. Lo segundo es que se consolide la pensión garantizada universal en 250.000 pesos reales, como prometió el presidente Boric, y que sea realmente universal, es decir, para el 100% de los chilenos y chilenas. Pero eso si se aprueba la reforma. Claro, eso sería lo positivo que uno ve en esta reforma. ¿Cuál es lo deficitario? Que no desaparecen las AFP, eso creo que hay que ser categórico. Cambian de nombre, se pasan a llamar gestoras de inversión, pero cumpliendo el mismo objetivo. Claro, ahí decía Luis Mesina, cambian de nombre, pero de todas maneras se le quita una función, porque lo que tiene que ver con la administración, eso solamente lo haría un órgano público, que es este APA, para irnos acostumbrando a las siglas. Ahora, en lo que tiene que ver con este concepto de libertad de elegir, que seguramente va a estar muy presente en el debate de los próximos días, sí estaría esa posibilidad de elegir si uno quiere que la inversión la maneje un privado o un ente público, esto es para el 10,5%, ¿no? Claro, eso además el presidente de la República hacía énfasis en eso. Recordemos la heredabilidad de los fondos, pero también esta capacidad de elección, como bien lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, y también sus opositores, parte de los parlamentarios han dicho, claro, lo ideal es que exista, según ellos, la posibilidad entonces de poder elegir si quiero que los fondos los administre el Estado o un órgano público o también privados. La asociación de AFP también ha hecho un comunicado. Nosotros hemos pedido también una entrevista porque queremos también conocer, finalmente esto, como les he comentado, hemos estado reportando este tema y siempre la asociación de AFP ha dicho, preferimos esperar para poder hacer alguna declaración, pero a través de un comunicado, no sé si lo tenemos y me ayudan allá con el comunicado en pantalla, pero dice que la reforma previsional propuesta por el gobierno es un retroceso respecto a lo que se espera a la ciudadanía. Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual, y hace énfasis sobre todo en ese 6% que según ellos le pertenece y que es producto de su trabajo y que como tal les permitirá aumentar su ahorro futuro. Dicen también que esperan que el ingreso del proyecto al Congreso para poder analizar con detalle los distintos aspectos planteados y evaluar las acciones a seguir, siempre teniendo en cuenta el mandato legal que hoy tienen o tenemos de proteger y hacer crecer los ahorros previsionales de nuestros afiliados. Dice este comunicado que ha compartido con nosotros la asociación de AFP más temprano, y hicimos que sería bueno también, porque hay, digamos, algunas preguntas sobre todo esa, digamos, conversión o transformación de lo que hoy conocemos como las actuales AFP, que van a tener que cambiar de actividad, incluso el nombre, ya no serían esta AFP, sino gestores de inversión privado, para conocer entonces si hay alguna transformación. No conocemos todavía si las AFP tal como las conocemos hoy finalmente van a desaparecer por completo como empresas o van a preferir entonces adaptarse quizás a este nuevo sistema, por supuesto después del resultado que se tenga en el Congreso. Claro, hay una serie de detalles ahí todavía que hay que ir conociendo,
futuro, de temas en los cuales interiorizarse, pero lo interesante es que en los próximos días al menos el debate va a estar centrado en cómo mejorar las pensiones en nuestro país y eso siempre es importante. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Muy buenas tardes.